¿Alguna vez han pensado qué pasaría si perdieran aquello que los define? No me refiero a su trabajo, a su casa o al dinero que guardan en el banco. Hablo de la esencia misma de su ser. Esa cualidad que, si les fuera arrebatada, los convertiría en un extraño ante el espejo. Yo no tuve que imaginarlo, lo viví. Y créanme, el silencio que sigue a una pérdida así no es paz, es un abismo. Un vacío que ruge, que devora la luz y te deja flotando en una oscuridad sin nombre. Mi nombre es Elena Morales, y esta es la historia de cómo mi universo se hizo añicos el 15 de marzo, no para destruirme, sino para obligarme a nacer de nuevo desde los escombros. Durante 35 años, mi vida fue una sinfonía de palabras. Cada sílaba, cada entonación, cada pausa deliberada era mi herramienta, mi arte, mi forma de respirar. Fui locutora de radio. Pero esa descripción es demasiado simple, demasiado fría. Yo no operaba una máquina, yo tejía conexiones humanas. Mi voz era el hilo, y las ondas de la radio eran el telar donde cada mañana se creaba una comunidad invisible pero increíblemente fuerte. La estación XH-FM 102.5 no era mi lugar de trabajo, era mi santuario, el epicentro desde donde mi propósito se expandía por toda la ciudad. Mi programa, Buenos Días con Elena, llevaba 15 años al aire. 15 años levantándome antes que el sol. Sintiendo ese cosquilleo de responsabilidad y privilegio. No era solo poner música o leer las noticias del día. Mi filosofía era diferente. Creía que la radio era el último bastión de la compañía humana pura. En un mundo cada vez más visual y desconectado, el sonido de una voz amiga podía ser un ancla, un faro. Por eso, mi programa era, sobre todo, una conversación. Recibía entre 20 y 30 llamadas cada mañana y cada una era una ventana al alma de la ciudad. Recuerdo con una claridad que duele a María González, una señora de 75 años que me llamaba religiosamente cada martes. Su voz, frágil como el papel de seda, me contaba los avances de su nieto en la Facultad de Medicina. Sentía su orgullo como si fuera mío. Celebraba sus buenas notas. Me preocupaba con ella antes de sus exámenes. Nunca la conocí en persona, pero era parte de mi familia. Y Roberto Sánchez, el taxista nocturno. Su turno terminaba justo cuando mi programa comenzaba. Su voz era grave, cansada, pero siempre pedía con una ternura infinita una canción de Vicente Fernández para recordar a su padre, fallecido años atrás. En esos 3 minutos de canción, miles de personas y yo guardábamos luto con él. O Lucía Hernández, que trabajaba en una maquiladora, un trabajo brutal y mal pagado. Me llamaba desde la línea de producción durante su breve descanso. Y su voz era un torbellino de energía. Me decía que mis palabras le daban la fuerza para no rendirse, para seguir luchando por sus hijos. Ellos no eran solo oyentes. Eran el alma de mi programa. Eran la razón por la que cada mañana, antes de encender el micrófono, cerraba los ojos durante 60 segundos y realizaba mi ritual sagrado. Visualizaba a la gente, al estudiante con la cara metida en los libros, a la madre preparando el desayuno con el sueño todavía pegado a los párpados, al obrero de la construcción subiendo un andamio en el frío de la madrugada, a la abuela que vivía sola y encontraba en mi voz la única compañía, hasta que la enfermera llegara. Yo les hablaba a ellos, a cada uno. No era una masa anónima. Eran miles de universos individuales a los que tenía el honor de susurrarles: no estás solo, te veo, te escucho. Mi cabina era un museo de esos 15 años de conexión. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de eventos comunitarios, de artistas que había entrevistado, de momentos especiales con oyentes que habían venido a la estación solo para darme un abrazo. Tenía cajas llenas de cartas escritas a mano, poemas, dibujos hechos por niños que me escuchaban en el auto de sus padres camino al colegio. Un adolescente me envió una vez un casete con una canción que había compuesto inspirada en algo que dije. Una pareja me envió una foto de su boda y de fondo, en una pequeña radio sobre una mesa, se veía que mi programa estaba sintonizado. Incluso guardaba un mechón de cabello del primer corte de un bebé. Sus padres me habían contado la historia de su nacimiento al aire. Una lucha de años contra la infertilidad que por fin había dado frutos. Mi vida personal giraba en torno a este universo. Mi esposo, Carlos, un hombre con un alma paciente y un corazón inmenso, era mi ancla en la tierra. Él admiraba mi dedicación, pero también veía el costo. Elena, me decía a menudo, mientras me masajeaba los hombros por la noche. Te llevas el peso de toda la ciudad en la espalda. Amas tanto a tu audiencia que a veces se te olvida guardar un poco de ese amor para ti. Él sabía que cada historia de dolor que escuchaba me dejaba una pequeña cicatriz, que cada alegría ajena la sentía como propia. Era una simbiosis emocional agotadora.
pero era la única forma en que sabía vivir. Nuestra hija, Sofía, que entonces tenía 12 años, había crecido en este ecosistema. Para ella era normal que su mamá hablara con la gente de la radio. Me veía en casa los fines de semana, preparando los temas, investigando historias inspiradoras, practicando diferentes tonos de voz. Tenía un profundo respeto por mi trabajo. Para su 8º cumpleaños, le regalamos un micrófono de juguete y una pequeña consola de mezclas. Jugaba a ser yo. Ahora, una llamada de Roberto, el taxista, decía, imitando mi entonación. Su sueño, me confesaba en susurros antes de dormir, era tener una voz tan bonita como la mía. Esas palabras, para mí, valían más que cualquier premio de radiodifusión. Eran la prueba de que mi legado más importante estaba a salvo, creciendo justo a mi lado. Y así llegamos a la mañana del 15 de marzo. Un día que empezó como cualquier otro, bañado en la promesa de la primavera. El aire era cálido. El cielo de un azul perfecto. Había planeado un programa vibrante, lleno de música latina y optimismo para celebrar el fin del invierno. Esa mañana, la magia fluyó de una manera especial. Las llamadas eran chispas de felicidad pura. Una joven llamada Patricia gritó de alegría al contar que había sido aceptada en la universidad de sus sueños. Toda la audiencia, a través de la centralita, le enviaba felicitaciones. Don Fernando, un señor mayor con una voz temblorosa, compartió la noticia de que su hijo, desempleado durante 5 largos años, por fin había conseguido un trabajo estable. Una madre de familia contó cómo mi programa la había inspirado a iniciar un pequeño negocio de postres desde casa, que ahora le permitía ser independiente económicamente. La atmósfera era eléctrica, una celebración colectiva de la resiliencia humana. Para cerrar, puse la canción que se había convertido en nuestro himno no oficial, Volver a empezar de Café Tacuba. Mientras la melodía sonaba, las palabras salieron de mi sin guión, directamente desde el centro de mi alma. Queridos oyentes, dije, sintiendo cada palabra vibrar en mi pecho, recuerden que cada amanecer es una página en blanco. Una oportunidad divina para reescribir nuestra historia. No importa lo que haya pasado ayer, no importan los errores del pasado. No importan las veces que hayamos caído. Lo único que importa es que estamos aquí, estamos vivos, estamos respirando, y eso, mis amigos, es un milagro. Y con los milagros, todo es posible. Así que salgan ahí fuera y creen algo hermoso con este nuevo día que el universo nos regala. Fueron, sin que yo lo supiera, las últimas palabras que pronunciaría profesionalmente en mi vida. Un testamento irónico y cruel a lo que estaba por venir. Terminé el programa a las 10 en punto con mi frase de despedida tradicional. Que tengan un día lleno de música, amor y pequeños milagros. Nos escuchamos mañana a la misma hora, en el mismo lugar del dial. Soy Elena Morales, y ha sido un placer inmenso acompañarlos esta mañana. Apagué el micrófono, me quité los audífonos y salí de la cabina con el alma llena. Con la satisfacción de haber entregado, una vez más, mi corazón completo a mi audiencia. En el teléfono, un mensaje de Carlos, amor. Estoy preparando tu comida favorita para almorzar. Pollo a la naranja con arroz integral. Te amo y estoy orgulloso de ti. Ese almuerzo en familia era nuestro ritual sagrado. Era el momento en que Elena, la locutora, se desvanecía y emergía Elena, la esposa y la madre. Era mi cable a tierra, mi regreso al mundo privado, donde no tenía que ser la voz de nadie más que la mía. Me subí a mi auto, un Honda Civic azul que me había acompañado durante años. Conducía por la avenida principal, una ruta que conocía de memoria. Tarareando volver a empezar. Las ventanas estaban medio abiertas, y la brisa tibia me acariciaba el rostro. Me sentía plena, agradecida por una vida rica en propósito. En el semáforo de la calle Juárez con Independencia, aproveché para revisar mi teléfono por última vez. 3 mensajes de texto de oyentes conmovidos por el programa, 2 correos de la estación con propuestas y una nota de voz de Sofía, emocionada, contándome que había sacado un 10 en su examen de matemáticas y que quería contarme todos los detalles durante el almuerzo. La luz cambió a verde. Guardé el teléfono en el asiento del copiloto, pisé el acelerador suavemente y continué mi camino a casa, a mi refugio. La música seguía fluyendo. Mi mente estaba llena de planes para la tarde, completamente ajena a que mi biografía estaba a punto de ser partida en 2. El antes y el después. El mundo se detuvo en la intersección de Reforma con Hidalgo. No hay un recuerdo claro del impacto. La mente humana, en su infinita sabiduría, nos protege de los momentos de horror puro, borrando los fotogramas más brutales. Lo que sé, lo sé por los informes, por lo que los médicos me contaron después. Piezas de un rompecabezas que tuve que armar en la niebla de la convalecencia. Un conductor de 23 años que había estado bebiendo toda la noche en una fiesta universitaria. Se quedó dormido al volante de su enorme camioneta pick-up,
Se saltó el semáforo en rojo a más de 80 kilómetros por hora. Su vehículo impactó directamente contra la puerta del conductor de mi pequeño Honda Civic. La fuerza fue tan salvaje que mi auto fue lanzado por los aires, girando 3 veces sobre su propio eje antes de estrellarse con un estruendo metálico y final contra un poste de luz de concreto. Los paramédicos, en sus informes, usarían la palabra milagro repetidamente. Dijeron que el tipo de colisión que sufrí, el nivel de intrusión en el habitáculo, generalmente era fatal de manera instantánea. Que tuve una suerte extraordinaria de estar viva. Pero la suerte, como descubriría, es un concepto muy relativo. Mi primer pensamiento coherente al despertar en esa cama de hospital fue una sinfonía de agonía. No era un dolor localizado, era un fuego que ardía en cada nervio. Un grito silencioso que emanaba de cada hueso roto y cada músculo desgarrado. El mundo era un borrón de blanco estéril y luces fluorescentes que parpadeaban con una crueldad indiferente. El único sonido constante era el pitido rítmico y monótono del monitor cardíaco, un metrónomo que marcaba el pulso de mi nueva y frágil existencia. Al principio, los rostros de Carlos y Sofía eran manchas borrosas, sus voces ecos lejanos que no podía descifrar. Me hablaban, pero sus palabras eran como un idioma extranjero. Pasaron horas, o quizás un día entero, antes de que pudiera enfocar sus rasgos. Y cuando lo hice, vi algo que me heló más que el dolor físico. Vi el luto. Estaban aliviados de que estuviera viva, sí. Pero sus ojos lloraban por alguien que ya no estaba. Lloraban por la Elena que había salido de casa esa mañana, vibrante y llena de vida. Cuando por fin reuní la fuerza para intentar comunicarme, sentí una oleada de pánico primordial, el tipo de terror que un animal siente al caer en una trampa. Moví mis labios. Formé la palabra Carlos. Puse toda mi intención, todo el aire de mis pulmones, en ese simple acto. Y el resultado fue nada. Un vacío absoluto. Ni el más leve susurro. Ni el más mínimo roce de aire en mis cuerdas vocales. Lo intenté de nuevo, con más fuerza, una desesperación salvaje apoderándose de mí. Sofía, articulé, sintiendo los músculos de mi cuello tensarse dolorosamente. Silencio. Un silencio tan profundo y denso que parecía tener peso, una mordaza invisible que me ahogaba. Mi mano, temblando incontrolablemente, viajó a mi garganta. Lo que sentí no era mi piel. Eran capas de vendajes, la frialdad de tubos de plástico que se adentraban en mí y una estructura externa, rígida, que parecía mantener mi cuello en su sitio, como un monumento frágil a punto de derrumbarse. El terror se transformó en una certeza helada. Algo estaba irrevocablemente roto. La desesperación en mis ojos debió ser un grito mudo porque Carlos se inclinó, tomó mi mano y supe que iba a decirme algo que no quería oír. Amor, comenzó con la voz quebrada. Hubo daño. Mucho daño. El doctor Ramírez no tardó en llegar. Entró con esa calma estudiada de los que caminan por los pasillos del sufrimiento todos los días. Sostenía una carpeta que, para mí, parecía el libro del juicio final. Se sentó a mi lado y, con una voz metódica y carente de emoción, comenzó a describir la carnicería. Habló de fragmentos de vidrio del parabrisas que habían penetrado mi cuello como dagas. Describió la laceración de los músculos, el daño en los cartílagos. Cada término técnico era un martillazo en el ataúd de mi antigua vida. Tuvimos que realizar una traqueotomía de emergencia para que pudiera respirar, explicó. Señalando los tubos, la cirugía para remover los fragmentos y reparar el daño fue extensa. Duró 8 horas. Tuvimos que reconstruir gran parte de la estructura laríngea. Yo lo escuchaba como si describiera la autopsia de otra persona. No podía ser yo. Yo era mi voz. Yo era las palabras. Finalmente, después del preludio clínico, llegó la estocada final. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y vi en ellos una lástima profesional que me hizo sentir pequeña, rota, deshumanizada. Señora Morales, dijo, y esta vez su voz fue lenta, deliberada, asegurándose de que cada sílaba aterrizara con el peso de una sentencia. Debido a la severidad del trauma en sus cuerdas vocales y las cicatrices internas que son inevitables, es muy improbable que usted vuelva a hablar con normalidad. Dejó que esas palabras flotaran en el aire. Y yo esperé el pero con terapia intensiva, el pero con una nueva cirugía. El pero nunca llegó. En el mejor de los escenarios posibles, continuó, demoliendo mi última esperanza, quizás, con años de rehabilitación, podría recuperar la capacidad de producir un susurro muy bajo, casi inaudible. Pero su voz como la conocía, esa voz clara y resonante que usaba profesionalmente, esa voz, señora Morales, ya no existe, y no hay procedimiento médico en el mundo que pueda restaurarla. El pitido del monitor cardíaco pareció volverse ensordecedor. El mundo se ralentizó. La voz del doctor se convirtió en un zumbido distante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mi cama de hospital, y yo cayera en una oscuridad infingente.
No solo había perdido mi voz, me habían borrado mi identidad, mi carrera, mi arte, mi forma de amar, de reír, de conectar. Todo aniquilado por un conductor ebrio y un puñado de vidrios rotos. Me disolví en un llanto silencioso y convulso, un terremoto interior que no producía ningún sonido, solo el temblor violento de un cuerpo que había perdido su alma. Los siguientes días en el hospital fueron un limbo, un purgatorio de dolor físico y tortura psicológica. Las noches eran las peores, en la oscuridad, solo con el pitido de la máquina como compañía. Mi mente se convertía en una cámara de eco de todo lo que había perdido. Recordaba el sonido de mi propia risa, la entonación exacta con la que leía un cuento a Sofía. El murmullo con el que le decía te amo a Carlos. Eran fantasmas auditivos que me atormentaban, recordándome la riqueza de un mundo que me había sido vedado para siempre. Mis colegas de la radio vinieron a visitarme, trajeron flores y globos y palabras de aliento que se sentían como sal en una herida abierta. Alejandro, mi jefe, un hombre al que yo respetaba profundamente, se sentó a mi lado y me mostró una pila de cartas de los oyentes. Toda la ciudad está rezando por ti, Elena, me dijo, con los ojos húmedos. Tu silla en la estación, tu micrófono, siempre serán tuyos. Tómate el tiempo que necesites. Sus intenciones eran puras, pero sus palabras eran una tortura. ¿No entendía? La mujer que se sentaba en esa silla ya no existía. Había muerto en la carretera. Regresar a casa fue pasar de una celda a otra. Si el hospital era una prisión física, mi hogar se convirtió en una prisión psicológica. Cada rincón era un recordatorio de mi voz perdida. La radio en la cocina, que ahora permanecía en un silencio sepulcral. Mis libros, cuyas palabras anhelaba leer en voz alta. El teléfono, que ahora me aterrorizaba. La casa, que antes resonaba con mis risas y conversaciones, ahora estaba impregnada de un silencio pesado, incómodo. Un silencio de luto. Carlos y Sofía caminaban de puntillas a mi alrededor como si yo fuera un objeto de cristal a punto de estallar. Hablaban en tonos bajos, susurrando. Como si tuvieran miedo de ofenderme con el sonido de sus propias voces sanas. La comunicación se convirtió en un juego de charadas frustrante y agotador. Yo intentaba expresar pensamientos complejos. Emociones matizadas con un movimiento de cabeza, un gesto de la mano, una expresión facial. Era como intentar pintar la Capilla Sixtina con un solo lápiz de carbón. La frustración era tan inmensa que a menudo terminaba golpeando la mesa con el puño. Las lágrimas de rabia corriendo por mi rostro, mientras emitía un sonido gutural, ahogado, el único y patético ruido que mi garganta destrozada podía producir. La depresión se instaló no como una nube, sino como un manto de plomo. Me aplastaba contra la cama, robándome el aliento y la voluntad. Había días en que no me levantaba. ¿Para qué? ¿Para enfrentar otro día de ser una espectadora en mi propia vida? ¿Para ver la pena en los ojos de mi familia? ¿Para sentir la cárcel de mi silencio? Me quedaba en la oscuridad de mi cuarto, mirando al techo, mientras las horas se arrastraban con una lentitud infernal. Me sentía como un fantasma. Podía ver y oír el mundo, pero no podía tocarlo, no podía interactuar con él. Era invisible y no débil. Veía el costo que mi condición estaba teniendo en mi familia. Carlos estaba envejeciendo ante mis ojos. La tensión constante, la preocupación, la tristeza. Estaban grabando nuevas arrugas en su rostro. Trataba de ser fuerte por mí, pero por la noche, cuando creía que yo dormía, a veces lo escuchaba llorar en voz baja en el baño. Cada uno de sus sollozos era una puñalada en mi corazón, un recordatorio de que mi tragedia no era solo mía. Era una onda expansiva que estaba destrozando a las personas que más amaba. Y Sofía, mi pobre Sofía, estaba perdiendo su infancia, obligada a convertirse en una cuidadora, en una intérprete emocional. Dejó de traer a sus amigas a casa. El ambiente era demasiado pesado. La veía mirándome de reojo, tratando de descifrar mis necesidades. Un día, la encontré en su cuarto, hablando con su micrófono de juguete, pero no estaba imitando mi programa de radio. Estaba en silencio, simplemente moviendo los labios. Cuando le pregunté por qué, escribiendo en una pizarra que se había convertido en mi única forma de comunicación. Ella me respondió con una nota que rompió lo que quedaba de mi corazón. Estoy practicando cómo es ser tú, mami, para entenderte mejor. Mi vida se había convertido en un infierno silencioso. Había perdido mi carrera, mi identidad, la alegría de mi familia y sobre todo, había perdido la esperanza. Creía, con cada fibra de mi ser, que mi vida, en todos los sentidos que importaban, había terminado. No veía ninguna salida, ninguna luz al final de este túnel oscuro y asfixiante. El silencio no era solo la ausencia de sonido. Era la ausencia de mí misma. Una noche, mientras la casa dormía y yo libraba mi batalla habitual contra el insomnio, Sofía se deslizó en mi cama como solía hacer cuando era pequeña y tenía una pesadilla. Se acurrucó a mi lado.
Puso su cabeza en mi pecho y se quedó quieta por un largo rato. Yo le acariciaba el pelo, el único lenguaje de amor que me quedaba. Después de varios minutos, en la oscuridad total, me susurró unas palabras que se convertirían en la primera piedra del camino de regreso. Mami, dijo, con su voz somnolienta, sé que estás muy triste porque no puedes hablar. Pero yo quiero que sepas que aunque no tengas voz, yo todavía puedo escuchar tu corazón. Y tu corazón me dice que me amas tanto como siempre. Y por primera vez en meses, sentí algo más que dolor. Una pequeña y temblorosa chispa, casi imperceptible, en lo más profundo del abismo. Ok, aquí está próxima parte da jornada de Elena. Roteiro expandido en parte 3 de abril, inicio do monólogo de Elena, continuação. Las palabras de mi hija esa noche, yo todavía puedo escuchar tu corazón, no fueron una cura milagrosa. El abismo no desapareció, pero en su fondo más oscuro. Esas palabras encendieron una vela. Una llama diminuta, temblorosa, casi insignificante contra la inmensidad de las sombras, pero era luz. Una luz que me recordó que, debajo de la locutora rota, de la mujer silenciada, todavía existía un yo que era capaz de amar y ser amado. No fue suficiente para sacarme del pozo, pero fue suficiente para que esa noche, por primera vez en meses, quisiera huir de la parálisis de mi cama. Bajé las escaleras en silencio, mis pies descalzos sobre la madera fría. No buscaba nada en particular, solo necesitaba moverme. Escapar del eco de mis propios pensamientos catastróficos. La casa estaba bañada en esa luz plateada y fantasmal que solo la luna llena puede proyectar. Y en el centro de la sala, como un gran sarcófago de melodías olvidadas, estaba el piano. Lo habíamos comprado para nuestra boda, 17 años atrás, con la romántica idea de llenar la casa de música. Pero la vida, el trabajo y la rutina lo habían relegado a ser un mueble elegante, un perchero silencioso para fotografías familiares y facturas olvidadas. Me acerqué a él con una extraña reverencia. Pasé mis dedos por la madera pulida, sintiendo el frío bajo mis yemas. Levanté la tapa con un cuidado que no sabía que poseía, revelando el teclado. 88 teclas, un mosaico de marfil y ébano sintético, brillando en la penumbra. Parecían dientes en una sonrisa enigmática. Me senté en el banco, que crujió levemente bajo mi peso, el único sonido en la casa dormida. Durante varios minutos, solo me quedé ahí, mirando las teclas, sintiendo una mezcla de terror y una curiosidad casi infantil. Entonces, levanté mi mano derecha y, con un dedo tembloroso, presioné una sola tecla. Do central. El sonido que emergió no fue solo una nota, fue un evento. Llenó el silencio opresivo de la sala, vibró en el aire, viajó a través del suelo y subió por mis pies, recorriendo mi cuerpo entero como una suave corriente eléctrica. Fue la primera cosa hermosa que había experimentado en meses. Una sola nota, pura y cristalina, que por un instante ahogó el rugido de mi vacío interior. Era un verbo en el lenguaje del universo. Un sonido que no necesitaba permiso de mi garganta rota para existir. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Pero no eran las lágrimas ácidas de la autocompasión. Eran diferentes. Eran lágrimas de asombro. Presioné otra tecla y otra. Luego, mis manos, casi por un instinto olvidado de mis lecciones de piano en la adolescencia, encontraron la forma de un acorde menor, melancólico, que sonó como la perfecta banda sonora de mi alma herida. Y entonces, algo se desató. Comencé a tocar. No eran canciones, no eran melodías, eran espasmos de sonido. Un caos de notas graves y pesadas que representaban la losa de mi depresión, arpegios rápidos y frenéticos que imitaban el pánico que sentía en mi pecho, acordes disonantes y estridentes que eran la encarnación de mi rabia contra el destino. Era feo, era crudo, era desordenado, pero era honesto. Era la primera comunicación verdadera y sin filtros que tenía en una eternidad. Estaba vomitando mi dolor sobre el teclado, y el piano, en su infinita paciencia, lo estaba absorbiendo todo, transformando mi sufrimiento en vibraciones, en algo real, tangible. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora. Quizás 2. Estaba tan inmersa en esa catarsis sónica que no escuché los pasos de Carlos bajando las escaleras. Solo me di cuenta de su presencia cuando se sentó a mi lado en el banco del piano. No dijo nada. No me tocó. Simplemente se quedó ahí, escuchando mi caos, mi alma desnuda y salvaje expuesta a través de la música. Yo seguí tocando, demasiado vulnerable para detenerme, demasiado expuesta para esconderme. Cuando finalmente mis dedos se detuvieron, agotados, el silencio que regresó ya no era aterrador. Estaba lleno de los ecos de lo que acababa de expresar. Después de lo que pareció una vida, Carlos se inclinó y me susurró al oído con una voz llena de una emoción que nunca antes le había escuchado. Elena, dijo, nunca te había escuchado hablar tan claramente. Esa frase fue mi salvación. Fue la validación que mi alma rota necesitaba desesperadamente.
Él no había escuchado ruido. Había escuchado un lenguaje. Había entendido. Mi dolor era comunicable. Yo era comunicable. Esa noche no dormí. Me quedé frente al piano hasta que los primeros rayos del sol pintaron el cielo, explorando tímidamente ese nuevo continente de expresión que acababa de descubrir. A partir de ese día, el piano se convirtió en mi obsesión. Era mi balsa en medio del océano de silencio. En cuanto Carlos se iba a trabajar y Sofía a la escuela, yo corría hacia él. Mi rutina cambió drásticamente. Me levantaba a las 5 de la mañana, no para preparar un programa de radio, sino para estudiar teoría musical. Internet se convirtió en mi conservatorio, mi ventana al mundo. Pasaba 8, 10, a veces 12 horas al día sentada en ese banco. Mis dedos, al principio torpes y débiles, comenzaron a fortalecerse. Las yemas se me llenaron de callos. Me dolía la espalda, los hombros, pero era un dolor bueno, un dolor que venía del esfuerzo, no de la parálisis. Era como aprender a leer y escribir de nuevo, pero en un idioma infinitamente más rico. Me sumergí en los grandes maestros. Chopin se convirtió en mi confidente. Sus nocturnos melancólicos me enseñaron que la tristeza podía ser exquisitamente bella. Luché durante semanas para aprender su nocturno en mi bemol mayor, op.9 en op.2, no solo memorizando las notas, sino diseccionando cada frase, entendiendo cómo había transformado su propio sufrimiento en belleza eterna. Vivasi me enseñó a pintar con sonidos. Claire de Lune se convirtió en la banda sonora de mis noches de insomnio, una nana que me ayudaba a encontrar paz. Beethoven, con su furia y su pasión, me dio un canal para mi propia rabia, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando empecé a alejarme de las partituras y a dejar que mis propias emociones guiaran mis dedos. Mis improvisaciones seguían siendo mi diario más íntimo. Comencé a darles nombres en mi mente. Una pieza lenta y oscura, la llamé diálogo con un fantasma, que era mi conversación con la Elena que había perdido. Una composición más agitada y llena de disonancia era Fragmentos de un naufragio, mi recuerdo del accidente. Poco a poco, a medida que mi alma comenzaba a procesar el trauma, mi música también comenzó a evolucionar, entre los acordes oscuros. Una pequeña melodía esperanzadora se abría paso. Una resolución armónica traía una sensación de paz después de una sección tensa. Mi música estaba sanando y yo estaba sanando con ella. Carlos se convirtió en el único testigo de esta transformación. Me grababa con su teléfono y por la noche veíamos juntos mi progreso. Se convirtió en nuestro nuevo ritual. Sofía, por su parte, observaba con una curiosidad silenciosa. Un sábado por la tarde, mientras yo improvisaba una pieza que empezaba a tener una melodía más definida y menos caótica, ella entró en la sala con dos de sus amigas, Valentina y Isabella. Me sentí completamente expuesta, como si me hubieran sorprendido desnuda. Mis manos se congelaron sobre las teclas. Sigue tocando, mami, susurró Sofía. Quiero que escuchen. Con el corazón atiéndome en la garganta, cerré los ojos y continué. Toqué desde la herida, desde la cicatriz, desde la pequeña llama de esperanza que había comenzado a crecer en mí. Cuando terminé, hubo un silencio absoluto en la sala. Abrí los ojos, esperando burlas o incomodidad adolescente. Pero lo que vi fueron 3 pares de ojos llenos de una emoción que me desarmó. Valentine, la más extrovertida, fue la primera en hablar. Señora Morales, dijo con voz suave, no sé cómo explicarlo. Es como si su música contara una historia. Es muy triste, pero también muy bonita al final. Me hace sentir fuerte. Isabella, la más tímida, que raramente hablaba, se acercó y me entregó un pequeño papel doblado. Lo abrí. Con su letra de niña había escrito, su música me hace sentir que está bien estar triste a veces. Gracias. Esa tarde comprendí algo fundamental. Este nuevo lenguaje no era solo para mí. Podía ser entendido por otros. Podía tocar a otros. Podía, quizás, incluso ayudar a otros. La idea era tan abrumadora que me asustó. Unas semanas después, mientras Carlos y yo revisábamos una grabación de una nueva pieza que había surgido, una melodía que capturaba la comunicación silenciosa entre nosotros. Toda la gratitud y el amor que no podía expresar con palabras, Sofía se sentó a nuestro lado. Mami, dijo, con una seriedad impropia de sus 13 años, antes. Tu voz en la radio ayudaba a miles de personas cada mañana. Tu música es igual de poderosa, tal vez más. ¿Por qué no puede llegar a ellos también? Carlos la miró y luego a mí. Una idea comenzó a formarse en sus ojos. Un canal de YouTube, dijo, casi en un susurro, podríamos compartir tu música con el mundo. Mi primera reacción fue un rotundo no interno. Un pánico helado. ¿Exponerme a ese nivel? ¿Al escrutinio público? ¿A la lástima de mis antiguos oyentes? Miren a la pobre Elena Morales, la locutora que perdió su voz y ahora toca el piano en su sala. La idea de ser vista como una figura trágica,
como una sombra de lo que fue, era insoportable. Pero entonces pensé en las cartas de mis oyentes, en las amigas de Sofía, en el poder de la conexión humana que había sido el motor de mi vida entera. ¿Tenía derecho a guardar este nuevo lenguaje solo para mí? ¿Sí podía ofrecer consuelo a alguien más? El impulso de servir, de conectar, esa vieja vocación que creía muerta, comenzó a latir de nuevo, débilmente, pero con insistencia. Carlos vio la lucha en mi rostro. No tienes que mostrar tu cara, me dijo. Podemos enfocar la cámara solo en tus manos, en las teclas. Dejar que la música hable por sí misma, sin explicaciones, sin historia, solo la música. Su propuesta alivió parte de mi miedo. Se convirtió en nuestro proyecto secreto, una misión familiar. Carlos, que trabajaba en marketing, se obsesionó con aprender a grabar audio de alta calidad. Compró un par de micrófonos de condensador, leyó foros de ingeniería de sonido. Experimentó con la acústica de la sala. Se convirtió en mi productor, en mi ingeniero, en mi mayor creyente. Juntos, pasamos semanas preparando el primer video. Queríamos que fuera perfecto, no en un sentido técnico, sino en su honestidad emocional. Elegimos la pieza que había inspirado la idea, la que había compuesto para Carlos. Decidí llamarla Palabras no dichas. Una tarde de sábado, con la luz dorada del atardecer filtrándose por la ventana, grabamos. No hubo guión, no hubo presión. Solo yo, mi piano y mi gratitud convertida en melodía. Esa noche, con un nudo en el estómago, nos sentamos juntos frente al computador. Carlos creó el canal, sin nombre, sin descripción. Subió el video. Y con un clic, mi alma herida y mi nueva voz fueron lanzadas al vasto e indiferente océano de Internet. No teníamos expectativas, solo un miedo compartido y una pequeña, frágil esperanza. Apagamos el computador y nos fuimos a dormir, sin saber que ese simple acto de valentía estaba a punto de cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Na mana seguinte ao upload, acordei com uma sensação de vulnerabilidade extrema. Como se tivesse dormido con todas as janelas y portas de casa abertas. Tinha un medo infantil de olar o computador. Carlos, no en tanto, ja estaba de pé. Com uma xícara de café na mão e uma expressão no rosto que eu não conseguia descifrar. Elena, dícele suavemente, acho que vos se precisa ver isso. Como corazón na garganta. Me sentei ao lado dele. Abriu a página do YouTube. O vídeo de Palabras no dichas não tinha un punado de visualizações. Tinha milares. E continuaban subindo a cada minuto. Mas não fóramos números que me fixeran prender a respiração. Fóramos comentarios. Decenas e depois centenas. De mensajes de todo o mundo. Eran como cartas en garrafas que habían encontrado seu destino na mina humilde melodia. Pasei a mana inteira lendo. Con Carlos traducindo os que estaban en idiomas que eu não entendia. As lágrimas corrían pelo meu rosto sen parar. Un momento de Madrid escreveu, mi padre falleció hace un mes y no he podido derramar una sola lágrima. Me sentía roto por dentro. Tu música ha abierto las compuertas. Gracias por darme permiso para sentir. Yo, más joven de Seúl, lucho contra una depresión severa y hay días en que no puedo levantarme de la cama. Puse tu música esta mañana y por primera vez en semanas sentí una pequeña razón para hacerlo. Ha sido mi rayo de sol, un padre de Ohio. En Estados Unidos, mi hijo tiene autismo y vive en su propio mundo. Rara vez conecta con algo. Pero cuando puse tu música, se quedó quieto. Me miro y sonrío. No tienes idea de lo que ese momento significa para mí. Cada comentario era un vislumbre dador y da esperanza humana universal. Mina música, nacida da mina dormei solitaria y específica. Estaba servindo de bálsamo para as feridas de estranos a milares de kilómetros de distancia. Era esmagador e incrivelmente humilante. E então, no meio da tarde, apareceu un comentario que redefiniu todo o propósito da minha existencia. Foi de uma mulher chamada María, de uma pequena cidade no México. Ela escreveu, querida Elena, mi hijo de 10 años, Mateo, nació sordo. Mi vida ha sido una búsqueda constante de formas de conectar con él. De hacerle sentir la belleza del mundo que no puede oír. Me he sentido culpable, incompleta como madre. Anoche, un amigo me envió el enlace a tu video. Puse los audífonos sobre mi vientre cuando estaba embarazada, tratando de que sintiera las vibraciones de la música. Pero nunca vi una reacción. Hoy, hice algo diferente. Reproduje tu video y puse la pequeña mano de Mateo directamente sobre el altavoz de mi portátil. Y entonces, ocurrió un milagro. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró el altavoz. Y luego me miró a mí y una sonrisa, la sonrisa más pura y genuina que le he visto en la vida, iluminó su rostro. Se quedó así durante toda la pieza, con su manita vibrando. Completamente cautivado. Tu silencio le enseñó a mi corazón que el amor y la belleza no necesitan sonidos para ser escuchados. Has sanado una herida en mí que ni siquiera sabía que tenía tan profunda.
Gracias por ser la voz de mi hijo. Liirelia mensaje de María umas 20 veces. Depois, me retirei para o meu huerto e chorei por horas. Chorei de gratidão, de assombro. De uma compreensão tão profunda que partiu meu ser em dois. Mina perda, mina tragedia. Mina limitação não era uma deficiência, era uma qualificação. Era o que me permitia falar um idioma que só os corações podiam entender. O silencio forzado que eu havia visto como uma maldição era, de fato, a mina maior benção, a chave que abria portas para almas que as palavras nunca poderiam alcançar. A partir daquele dia, tudo mudou. O medo da exposição foi substituído por um senso de missão. O canal do YouTube se tornou meu novo programa de rádio, meu púlpito. Mina forma de servir. Com Carlos como meu dedicado produtor e Sofía como mina conselheira criativa, nos tornamos uma pequena unidade de produção de esperança. Criei novas peças. Cada yuma nacida de uma emoção específica. Lágrimas de lluvia para acompañar en el duelo. Amanecer después de la tormenta para infundir resiliencia. Abrazo silencioso para combatir la soledad. Nuestra casa, antes un mausoleo de silencio, se transformó en un estudio lleno de propósito. Humano después de subir aquel primeiro vídeo, cuando Canalja contaba con centenas de milares de almas conectadas de todos los continentes. Recibí un email que me daría o próximo paso na minha jornada. Era do Hospital Infantil da nossa cidade, e uma administradora que seguía meu canal. Me convidaba a tocar para as crianças da ala de oncología. O pánico voltou momentaneamente. Uma coisa era conectarse a través da segurança de uma tela. Outra, muito diferente, era enfrentar o sofrimento cara a cara. Tinha medo de não ser forte o suficiente. De que a dor de les reabrisse minas próprias feridas de uma forma que não pudesse suportar. Mas então pensei em Mateo, o filho de Maria. Pensei na minha própria Sofía. E soube que tinha que ir. A primeira vez que entrei naquela ala de pediatría oncológica. O cheiro de antiséptico e avisado de pequenos corpos frágeis conectados a máquinas quase me fizeram recuar. Eram crianças travando batalhas que nenhum adulto deveria ter que enfrentar. Seus rostos estavam pálidos, muitos haviam perdido o cabelo, mas em seus solos. En seus solos ainda havia uma luz e uma resiliência que me deixou sem fôlego. Me sentei em frente ao piano portátil que haviam preparado para mim, respirei fundo e comecei a tocar. Escolhi as melodias mais suaves e esperançadoras que havia composto, a medida que a música enchia a sala. Ocorreu uma transformação sutil. O choro de um bebê cessou. Um menino que estava tenso e meceu a cama, relaxou os ombros. E uma menina que olhava fixamente para o teto virou a cabeça em minha direção. As enfermeiras pararam o que estavam fazendo e simplesmente escutaram seus rostos cansados suavizando-se por um momento. Foi então que Lucía, uma menina de 8 anos com olhos enormes e brilhantes que pareciam conter toda a sabedoria do mundo, se levantou lentamente. Arrastando o suporte do seu soro, se aproximou do piano com uma delicadeza infinita. Colocou ese o a pequena e quente mão sobre as minas enquanto eu tocava. O contato de ese o a pele foi uma descarga de pura conexão humana. Ela esperou que eu terminasse a peça e na quietude que se seguiu. Sussurrou, ¿por que não habla usted? Eu parei, toquei suavemente minha garganta como um dedo e depois apontei para as teclas do piano. Seus solos se arregalaram com uma compreensão instantânea e profunda. E uma epifania que sua inocência pura pode ter, disse ela. Como un sorriso que revelaba un denteya menos. Usted habla con la música. Es más bonito. Las palabras a veces mienten. La música no. La música entra directo al corazón. Naquele momento, encontrei o centro do meu novo universo. Minha verdadeira vocação não era apenas criar música, mas levá-la aos lugares onde o silêncio era mais pesado. Onde a dor era mais profunda. Comecei a visitar o hospital semanalmente. Depois, expandi minhas visitas a lares de idosos, onde minha música se tornava uma máquina do tempo, transportando mentes frágeis a bailes de juventude e primeiros amores. Toquei em centros de reabilitação para pessoas que, como eu, haviam sofrido acidentes que mudaram suas vidas. Minha presença silenciosa um testemunho mais poderoso que qualquer discurso motivacional. Toquei em abrigos para veteranos de guerra, homens e mulheres com as almas estilazadas pelo trauma. E vi como a música les daba, pela primeira vez em manos, um canal seguro para suas lágrimas bloqueadas. Minha vida se tornou uma peregrinação de serviço silencioso. O aniversário do meu acidente deixou de ser um dia de luto para se tornar o dia do meu renascimento. E uma data que eu celebrava como um concerto beneficente anual. No 5º aniversário, em um teatro lotado, toquei uma suite de peças que contavam toda a minha jornada, ao final.
Cuando me levanté para agradecer, o público no applaud you. En un gesto espontáneo e comovente que começou com uma única pessoa na primeira fila. Todos se levantaram e começaram a aplaudir em linguagem de sinais. Movendo as mãos no ar. Foi a oasa mais ensurdecedora, bela e significativa que já recebi trovão de gratidão em completo e absoluto silêncio. 6 anos depois daquele dia de março, minha voz física continua sendo um sussurro quebrado, mas a voz da minha alma nunca foi tão forte. Ela não precisa de ar, não conhece idiomas. Não tem fronteiras. Ela viaja a través de fibras ópticas e vibra em salas de hospital e toca corações em todos os continentes. Descobri que a verdadeira comunicação não reside na articulação de sons, mas na ressonância de almas. Meu casamento com Carlos foi forjado no fogo da adversidade e emergiu como um amor mais profundo e resiliente do que jamais imaginamos. Sofia, inspirada por esta jornada, decidiu estudar musicoterapia na universidade para dedicar sua vida a usar o poder do som para curar. Nossa família não foi destruída pela tragédia, foi reconstruída por ela. Com fundações mais fortes e propósito compartilhado. Eu perdi a voz que o mundo conhecia para encontrar a que minha alma precisava gritar. O acidente não foi o fim da minha história. Foi o catalisador que me despiu de tudo o que eu pensava que era. Para me forçar a descobrir que eu realmente sou. E uma mulher que aprendeu que nossas feridas mais profundas podem se tornar nossas fontes mais poderosas de luz. Que nossas maiores limitas são muitas vezes portais para nossas capacidades mais extraordinárias. E que, no final das contas, o silencio não é acentuado a vazio, mas espaço em branco, esperando pacientemente para ser preenchido pela sinfonia única e irrepetível da nossa própria alma.